Story time de la vez que se detuvo el tiempo ante mí y pude evitar un gravísimo accidente. Pues en una ocasión estaba yo regresando de una clínica en coche de un pueblo a 30 minutos del mío. Volvía con mi madre de copiloto y con otra chica que también tenía que ir a esta clínica en la parte de atrás del coche. Y yo estaba ya a 15 minutos de llegar a casa. Tomaba una carretera que era muy conocida para mí, en la que el máximo permiso de circulación es a 90 km/h y yo iba a 80-90 km/h. Es una línea recta, pero al final de esta carretera hay una curva muy cerrada que además tiene como un resalto. Entonces está limitado a 50 km/h porque si no, si la tomas rápido te sales. Total, que recuerdo ver a un coche enfrente de mí que iba tomando esta curva de la que te hablaba. Yo estaría a 1 kilómetro de distancia de él y vi perfectamente cómo se salía de la curva, porque iba por lo menos a 100 o 110. Y en ese momento el tiempo se detuvo para mí y empezó a ir muy lento, nivel que te voy a explicar lo que me dio tiempo a hacer. Para empezar, yo pude ver tranquilamente, entre comillas, cómo este coche perdía el control de la curva y en su intento de retomar el control se ponía en mi arcén, en mi lado de la carretera, y yo iba en dirección contraria, evidentemente. En ese preciso instante fue que yo me di cuenta de que la realidad estaba pasando muy lentamente. Entonces podía tomar decisiones y verlo todo como con muchísima claridad y nitidez y con mucho tiempo de reacción por mi parte. Recuerdo que cuando ese coche ya estaba a 500 metros enfrente de mí, tuve el tiempo de tomar la decisión de apartarme, pero no de un volantazo, porque si no sabía que me saldría por la izquierda, sino dando pequeños toquecitos al volante, de manera tan específica y tan nítida que no ocurrió nada. Yo me puse en el carril contrario, el coche me sobrepasó, ya se estaba saliendo por mi arcén, entonces pegó en la esquina al coche que venía detrás de mí. Yo tuve la capacidad, porque iba el tiempo muy lento, de volver a retomar mi carril porque ya venía otro coche de frente. Aparqué el coche y me puse a socorrer. Y bueno, lo más fuerte viene ahora, porque yo no sabía que tenía esta capacidad o que esto era posible. Me puse a socorrer y parte 2. Parte 2 de cómo evité un accidente de coche frontal porque el tiempo simplemente se detuvo. Total, que cuando conseguí detener mi coche y vi que el coche anterior se había salido, inmediatamente me detuve y bueno, mi madre y la persona que venía detrás del coche estaban en shock, no pudieron moverse del coche, pero yo tengo que decir que estaba muy calmada porque es que para mí todo se desenvolvió como en 30 minutos y en realidad pasaron segundos. Entonces yo tenía esta calma en mí porque ni siquiera llegué a percibir una peligrosidad, porque yo tenía mucho margen de acción. Total, me puse a socorrer a los accidentados y bueno, cuando fui al coche que había perdido el control en la curva, era una pareja que tenía 5 niños en el coche. 5 niños sin cinturón de seguridad. Si yo hubiera tenido este accidente frontal a más de 100 km/h, bueno, el resultado hubiera sido nefasto. No, lo siguiente. De hecho, la policía cuando vino y tráfico me dijeron que no sabían cómo podía haber evitado yo esto, porque yo tuve muy poco margen físico de poder evitar esto. Claro, que a la policía no le dije, no, señora agente, es que para mí el tiempo pasó tan lento que, bueno, yo tuve tiempo de reaccionar, de tomarme un café, de dormirme una siesta y por eso pude. Pero bueno, yo eso simplemente se lo dije a mi madre, me guardé esa experiencia y una vez, de hecho la única vez que yo he tenido una lectura de registro akáshico hacia mi persona, que no sea que me toque a mí hacerlos, la lectora me dijo que yo tenía el don de parar el tiempo y me resultó muy loco porque esta persona no sabía que yo había sufrido ese accidente y que había evitado todo lo que podía haber ocurrido, ¿no? Más tarde estuve investigando sobre
cómo el tiempo y el espacio pues son una percepción, ¿no? Y cómo cuando superas esos límites por encima y por abajo establecidos en la Matrix, te puedes de algún modo salir, ¿no? Y más tarde tuve una segunda ocasión en la que también el tiempo se detuvo, igualmente. Solo he tenido estas dos ocasiones, pero bueno, te lo cuento porque me resulta cuanto menos curioso y me gustaría saber si alguna persona más ha vivido esto y cómo lo ha vivido y cómo sintió esa percepción del tiempo. Así que bueno, te leo en los comentarios y quedo atenta. Si me preguntaran cuál es mi truco principal para manifestar, sería el siguiente que vengo a contarte. Y es que quiero venir a enseñarte a manifestar desde tus valores. Y te voy a explicar por qué es la única manera de no fracasar en tu manifestación. Y es que si quieres manifestar cualquier cosa, antes tienes que hacer un paso previo, que es sentarte con un papel y un lápiz y dibujar una pirámide en la que establezcas tus valores principales. Toma un momento, hazlo y vuelve a este vídeo. Vale, si ya lo has hecho, ahora quiero que los analices muy bien, porque te voy a explicar cómo puedes manifestar desde ellos sin que te sientas fracasado, desilusionado o que tu manifestación ha sido un completo aborto energético. Es que hay una esencia de las cosas que yo lo llamo la idea principal, que es desde donde vas a querer manifestar, ¿vale? Y luego viene como la forma, como las capas de la cebolla que recubren o visten a una manifestación. Y esto tiene que ser algo extra y a lo que tú no le das realmente valor. Ahora imagínate que uno de mis valores es la naturaleza y otro de mis valores es la familia. Y he tenido una interrupción. Y otro de mis valores es la tranquilidad. Entonces yo podría cometer el error de elegir manifestar algo desde su capa externa, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Yo quiero manifestar vivir en Málaga, ¿vale? Para los que no sepan de la geografía española, es una ciudad al sur, en la costa, que también posee una zona montañosa y, bueno, en mi opinión, es un lugar agradable para vivir. Yo podría cometer el error de decir que lo que yo quiero manifestar es vivir en Málaga, pero ¿acaso es eso importante? O retomemos, ¿cuáles son mis valores? La tranquilidad, la familia y la naturaleza, ¿sí? Entonces es eso lo que yo quiero manifestar. Si me obsesiono con manifestar un lugar X y esto no se da, voy a estar muy decepcionada. Pero sin embargo, si yo digo que lo que quiero manifestar es vivir en un lugar en el que yo esté rodeada de naturaleza, donde pueda estar con mi familia y donde pueda tener tranquilidad, sea lo que sea que se manifieste que contenga estos valores, va a estar ok para mí y voy a lograr cobrar fuerza y manifestar cada vez una cosa mayor y mayor y mayor. Déjame comentar.